El episodio toma lugar en Larkinville, un pueblo estadounidense que parece salido de un sueño por lo maravilloso que es. Todos los días son soleados, sus ciudadanos son extremadamente amables y no hay ningún tipo de problema. Bueno, sí que hay un pequeño problema, llamado Trevor, un adolescente que bien podría ser un familiar perdido del Grinch, porque disfruta hacerle maldades a los demás. Inicia sus días de la mejor manera, pisoteando el jardín de una amable señora que parece no importarle y le indica que solo fue un accidente, aunque el propio Trevor le deja claro que fue intencional. Apenas el jovencito se aleja, la jardinera lo mira con desprecio, revelando su verdadera opinión sobre él. De camino a la escuela, Trevor acelera el paso en una calle para detener a un auto. Pese a que él fue el que rompió las reglas peatonales, el conductor es quien le pide disculpas. Pero si creían haber visto suficiente de él, esperen a ver esto. ¿Quién no querría un vecino como Trevor? Es encantador. En el camino, el bravucón pasa por una casa donde un perro comienza a ladrarle. Eso lo toma por sorpresa al principio, pero acaba ladrándole de vuelta. Por supuesto que también discute con perros. Finalmente, Trevor llega a la secundaria y apenas lo ven, los estudiantes se apresuran en esperarlo en el pasillo principal. Incluso la directora activa una alarma para anunciar su llegada. El protagonista es recibido por Hudson, una especie de admirador que le dedica 1000 elogios por segundo. Como era de esperarse, Trevor tiene sus propios lacayos nerds que le entregan sus tareas y le piden disculpas por tardarse más de la cuenta. En eso, Hudson nota que uno de los nerds está viendo la cicatriz de Trevor, por lo que este finge lanzarle 2 golpes, una por verlo de esa forma y la otra por caer en la finta. Luego, en un juego de quemados, Trevor se dedica a eliminar a los estudiantes de formas brutales. Al final, solo queda un jovencito que decide rendirse, pero aún así, Trevor le revienta la cara de un balonazo. Por tanto, la madre de ese niño, Janice, se reúne con la directora para tomar acciones contra el muchacho de una vez por todas. Por desgracia, la directora Angela le recuerda que Trevor es hijo de Rick Larkin, el máximo benefactor de la escuela, además de que la propia Janice trabaja en las industrias Larkin. Bueno, el pueblo se llama Larkinville después de todo. Si Rick se entera que han insinuado que su hijo ha hecho algo malo, no dudará en cortarles los fondos a la escuela y en echar a la calle a Janice, porque sí, también es dueño del complejo de apartamentos donde vive, por lo que Trevor es intocable. Por su parte, el joven decide hacer una aportación en una clase de economía. Según él, su padre puede acabar con los trabajos de todos en Larkinville con solo chasquear los dedos. En eso, un nuevo estudiante llamado Evan entra al aula. Al ver que es un jovencito pequeño, con una pierna prostética, un reloj de nerd y, como no, lentes, Trevor empieza a celebrar efusivamente. Para los demás es solo un alumno más, pero para él es carne fresca para atormentar. Cuando Evan menciona que su apellido es Burger, Trevor estalla de risa, preguntándole si viene con patatas fritas y si su segundo nombre es queso. Nadie más en el salón se ríe, aunque Trevor sigue con sus burlas y el profesor no puede hacer nada al respecto. Evan sale furioso del salón, siendo interceptado en el pasillo por el grupo de nerds de antes, Jasper, Ricky y María, quienes se apodan como la Resistencia. ¿A quién se resisten? Trevor, por supuesto, aunque lo único que hacen es advertirle que en Larkinville todos son objetivos del protagonista. Poco después, en el comedor, el joven promesa le exige a Evan que vacíe su mochila frente a él. Pese a las advertencias de la Resistencia, Evan le planta cara y le pregunta por qué debería hacerlo, a lo que el bravucón responde que es su obligación. Sin embargo, Evan le dice algo que jamás había escuchado antes: no. Enseguida, muchos estudiantes y cocineros se esconden por miedo a la ira de Trevor, quien le da una última oportunidad a Evan, amenazándolo con darle la paliza de su vida. Aún así, Evan mantiene firme su posición, por lo que Trevor cumple su amenaza. Más tarde, en la tranquilidad de su mansión, el joven estaba jugando videojuegos e insultando a sus rivales cuando escucha el timbre de la puerta. A regañadientes no tiene otra que abrirla, encontrándose con Evan, con un ojo morado y su abuela. A pesar de que el bravucón les pregunta cómo encontraron su casa y amenaza con llamar a la policía, la anciana le exige que le pida disculpas a su nieto. Trevor se ofende de solo escuchar eso, recordándole la importancia de su padre, aunque la abuela sigue insistiendo. Cuando el muchacho la amenaza con hacerle algo peor que a su nieto, la anciana procede a conjurar un antiguo hechizo que nubla el cielo soleado de Larkinville.
Por primera vez en su vida, Trevor siente miedo, mientras que el resto de ciudadanos no saben muy bien cómo reaccionar. Es algo completamente nuevo para ellos. En ese momento, vemos a Janice y a su hijo empacando sus cosas, pues fueron desalojados de su apartamento. Cuando la anciana finaliza su conjuro, Evan le menciona a Trevor que trató de advertirle de las consecuencias, pero ahora deberá pagar. Asustado, el bravucón le cierra las puertas. Por la noche, Trevor cena con su padre, Rick, y la novia de turno de este, Kendra. En eso, Rick revela que echó a Janice y a su hijo de su apartamento por su mero comentario de que Trevor hizo algo malo, cuando solo estaba jugando quemados. No es su culpa que al otro jovencito le faltaran fuerzas para frenar el pelotazo de Trevor. Aún así, Kendra menciona que el joven podría tratar de ser menos agresivo. Ante eso, Rick le pregunta a su hijo qué pasaría si se ablanda, a lo que él responde que será pisoteado el resto de su vida. Para el empresario, es mejor usar la bota que estar debajo de ella. Poco después, mientras se reía de videos de gente hiriéndose en su computadora, Trevor escucha algo extraño en el exterior. Al asomarse por la ventana, ve que una gran ventisca está sacudiendo su jardín, asustándolo bastante. Al amanecer, despierta como si nada, listo para un nuevo día de abusos y tiranía. Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando se ve en el espejo descubriendo algo sorprendente. Es un niño, delgado, pequeño y vulnerable. En eso escucha a su padre aproximándose a la habitación, por lo que finge una voz gruesa para avisarle que se siente enfermo. Trevor no tenía ni idea de cómo le sucedió eso, aunque sentía una corazonada, la abuela de Burger. Por ello escapa de su mansión para buscarla, pero primero debe pasar por la plaza. A pesar de que trata de correr lo más rápido posible, termina pisando por accidente las flores de la jardinera, quien no tarda en reconocerlo y se alegra de que ahora sea un debilucho. Tras un forcejeo, Trevor logra separarse de ella y se apresura a pedirle ayuda a las personas de la avenida. Por supuesto, ellos no tienen muy buenos recuerdos sobre él, y aunque siga siendo el hijo de Rick Larkin, ya no les importa. Acto seguido empiezan a perseguirlo por todo el pueblo. Para su fortuna, logra perderlos y se sienta a descansar al frente de una casa. De pronto, el perro de antes empieza a ladrarle y salta a la valla para perseguirlo. Trevor consigue escalar un pequeño muro de un jardín para esconderse, aunque se lleva una mordida como recuerdo. Ya en la secundaria, pregunta en el pasillo por Evan, pero todos lo ignoran. En eso, el niño que hirió en Quemados logra reconocerlo y le revela su identidad a los demás, quienes lo rodean para cobrar su anhelada venganza, sobre todo el grupo de la resistencia. No obstante, Evan interrumpe la inminente paliza para ofrecerle una mano amiga a Trevor, a la par que le explica a los demás que no pueden ser tan crueles como él, deben ser mejores. Ante eso, Trevor acepta su ayuda e incluso le agradece. Luego, en casa de Evan, el protagonista le pide disculpas a él y a su abuela, prometiéndoles que más nunca abusará de los demás y que será una mejor persona. A pesar de que la anciana no creía en sus súplicas, Evan le hace un gesto de que pueden confiar en su palabra. Por tanto, le deja claro a Trevor que las cosas que le hace a los demás se las hace a sí mismo, así que debe procurar amar a los demás para recibir el mismo trato. Acto seguido, la anciana conjura un antiguo hechizo, indicándole a Trevor que a partir de mañana el mundo será tal como debe ser. El ex bravucón le agradece múltiples veces, prometiendo que no se le olvidará la lección. Esa noche, Trevor se duerme tranquilamente mientras escucha la ventisca en el exterior, lo que significa que el hechizo está surtiendo efecto. Al amanecer, Trevor se despierta con su cuerpo original, uno grande y fuerte. Apenas se ve al espejo, anuncia que es hora de vengarse. Hay cosas que nunca cambian. Está tan decidido a ello que al salir de su mansión ignora un cartel que coloca la propiedad a la venta. Ya en la plaza, Trevor pisotea a propósito las flores, pero esta vez no se encuentra con la jardinera, sino con su propio padre. Sorprendido, Trevor le pregunta por qué está trabajando como un civil cualquiera, a lo que él responde que toda la vida ha trabajado para la familia Burger. Al voltear su mirada, Trevor detalla el nuevo cartel del pueblo, llamado Burgerville, donde los sueños se hacen realidad. Por su parte, Ricky saluda con la mirada a Kendra, quien ahora está en un auto deportivo conducido por el músico de la avenida. Eso devuelve a la realidad a Rick, quien le da unos guantes a su hijo para que inicie su labor, pues les espera un largo día de trabajo.
Asustado por su nueva vida, Trevor no hace otra cosa que gritar tan fuerte que se dice que fue escuchado en los condados cercanos. El viento de la anciana bruja renovó un pueblo gobernado por el miedo, dejando algo mejor creciendo a su paso. Como prueba de ello, vemos a Evan llegando a la escuela, saludando a todos con alegría y sobre todo, respetando las flores. Vaya que Burgerville es un lugar de ensueño, donde todos son amables y no hay ningún tipo de problema. Absolutamente ninguno. Y así termina el episodio de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.